Saludos a todos. En este video, abordaremos un tema profundamente controversial y complejo, el aborto. Exploraremos las perspectivas científicas, éticas y religiosas que rodean esta polémica. Acompáñennos mientras examinamos casos específicos, posturas religiosas y preguntas polémicas sobre la legalidad y moralidad del aborto. Algunos sectores a favor del aborto plantean que es un derecho humano reconocido por diversas interpretaciones del derecho internacional. Interpretan que prohibir el aborto es negar a las mujeres, niñas y otras personas embarazadas el acceso al aborto se considera una forma de discriminación y atenta contra una variedad de derechos humanos. Cuando los servicios de aborto seguro y legal están restringidos sin justificación, se ponen en riesgo otros derechos humanos protegidos internacionalmente, como el derecho a la vida, la salud, la igualdad, la privacidad y la autonomía. La postura de Human Rights Watch es que los derechos reproductivos son derechos humanos, incluido el derecho al acceso al aborto. En cuanto a la ciencia, existen diversas perspectivas. Algunos argumentan que el feto es un ser humano desde la concepción, mientras que otros consideran que la viabilidad fuera del útero es un punto crucial. La interrogante sobre si el aborto puede considerarse asesinato nos lleva a reflexionar sobre la definición de asesinato, entendido como el acto de causar la muerte de otra persona de manera intencional y premeditada. Sin embargo, este debate también nos conduce a cuestionamientos fundamentales sobre el inicio de la vida y cuándo podemos afirmar la existencia de un ser. La pregunta sobre cuándo comienza la vida es compleja y ha sido motivo de discusión en diversos ámbitos, incluyendo la ciencia, la ética y la religión. Al abordar el tema del aborto, se plantea la incertidumbre sobre el momento en que un embrión o feto puede considerarse un ser con derechos y vida propia. La ciencia y la filosofía abordan la cuestión de cuándo comienza la vida desde diferentes perspectivas. Permíteme explicarte. Desde la perspectiva científica, Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, realizó experimentos con guisantes en el siglo XIX. Descubrió las leyes de la herencia que explican cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Mendel demostró que los rasgos hereditarios no se mezclan simplemente, sino que siguen patrones específicos. Su trabajo sentó las bases para nuestra comprensión moderna de la genética. En términos de vida humana, la ciencia considera que ésta comienza en el momento de la fecundación. Desde ese instante, el cigoto, el óvulo fertilizado, contiene toda la información genética necesaria para desarrollarse en un ser humano completo. Aunque hay debates sobre cuándo exactamente se establece la conciencia o la viabilidad, la ciencia reconoce que la vida biológica comienza en la fecundación. Desde la perspectiva filosófica, la filosofía se adentra en preguntas más amplias sobre la naturaleza del ser. El concepto de ser es fundamental en filosofía, y se refiere a todo aquello que existe. Aquí hay algunas ideas clave para discernir mejor sobre el tema del aborto. Primero, concepto unívoco de ser, es la característica más general de todas las entidades o cosas. Es lo que permanece común a todas, una vez que se han eliminado sus características particulares. Se opone a la esencia. En este mismo sentido, en el concepto analógico de ser, todas las cosas poseen el ser, pero de manera diferente. Todo coincide y se diferencia en este concepto. Estas ideas pueden resultar complejas, así que veamos otras perspectivas. Martin Heidegger, filósofo del siglo XX, argumentó que el ser es siempre el ser de un ente. Para él, el ser determina la forma y sentido del ente. Es lo que hace posible que todo que sea. En otras palabras, el ser es la base de la existencia. En resumen, la ciencia señala la fecundación como el inicio biológico de la vida, mientras que la filosofía explora conceptos más profundos sobre la existencia y el ser. Las corrientes pro aborto defienden el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo y su salud. Argumentan que el acceso al aborto es fundamental para la autonomía y la reducción de la mortalidad materna. Las religiones tienen posturas variadas. Algunas permiten el aborto en ciertas circunstancias, como la violación, mientras que otras lo prohíben absolutamente. Por ejemplo, la Iglesia Católica considera el aborto un pecado grave, aunque hay diferencias en la interpretación entre los fieles. La Iglesia Católica y la Biblia tienen posturas claras sobre el aborto. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer instante de su existencia, el ser humano tiene derechos de persona, incluido el derecho inviolable a la vida. La Iglesia ha afirmado desde el siglo I la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado y permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral.
La cooperación formal en un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto incurre en excomunión latae sententiae, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. En Éxodo 20, 13, se establece, no matarás. Interrumpir el nacimiento de una vida humana es tanto un pecado contra Dios como contra la vida por nacer. Es una responsabilidad seria rendir cuentas ante Dios por haber tomado la vida de lo que Él ha creado. Tanto la Iglesia Católica como la Biblia consideran el aborto como un acto moralmente malo, y defienden la protección de la vida desde la concepción. En resumen, la discusión sobre el aborto es compleja y polarizada. Finalmente, la duda, ¿el aborto debe ser permitido o no? ¿Qué es más humano y razonable? ¿Qué lo diferencia de un asesinato? Gracias por unirse a nosotros en este análisis profundo. Si encuentran valioso este contenido, no olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones. Hasta luego.